El credo libertario. Vamos a ver la propiedad e intercambio. El axioma de no agresión. El credo libertario descansa sobre un axioma central. Ningún hombre ni grupo de hombres puede cometer una agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. A esto se lo puede llamar el axioma de no agresión. Agresión se define como el inicio del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, agresión es sinónimo de invasión. Si ningún hombre puede cometer una agresión contra otro, si en suma todos tienen el derecho absoluto de ser libres de la agresión, entonces esto implica inmediatamente que el libertario defiende con firmeza lo que en general se conoce como libertades civiles. La libertad de expresarse, de publicar, de reunirse y de involucrarse en crímenes sin víctimas, tales como la pornografía, la desviación sexual y la prostitución, que para el libertario no son en absoluto crímenes, dado que define un crimen como la invasión violenta a la persona o propiedad de otro. Además, considera el servicio militar obligatorio como una esclavitud en gran escala, y dado que la guerra, sobre todo la guerra moderna, implica la matanza masiva de civiles, el libertario ve ese tipo de conflictos como asesinatos masivos y por lo tanto completamente ilegítimos. En la escala ideológica contemporánea, todas estas posiciones se incluyen entre las ahora consideradas de izquierda. Por otro lado, como el libertario se opone a la invasión de los derechos de propiedad privada, esto también significa que desaprueba con el mismo énfasis la interferencia del gobierno en los derechos de propiedad o en la economía de libre mercado a través de controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones, dado que si cada individuo tiene el derecho a la propiedad privada sin tener que sufrir una depredación agresiva, entonces tiene el derecho de entregar su propiedad, legar y heredar e intercambiar por la propiedad de otros, libre contratación y economía de libre mercado, sin interferencia. El libertario apoya el derecho a la propiedad privada irrestricta y el libre comercio, o sea, un sistema de capitalismo del laissez-faire. Nuevamente, en la terminología actual se llamaría extrema derecha a la posición libertaria sobre la propiedad y la economía, pero para el libertario no hay incoherencia alguna en ser izquierdista en algunas cuestiones y derechista en otras. Por el contrario, considera su posición personal virtualmente como la única de valor en nombre de la libertad de cada individuo, puesto que ¿cómo puede el izquierdista oponerse a la violencia de la guerra y el servicio militar obligatorio cuando al mismo tiempo apoya la violencia impositiva y el control gubernamental? ¿Y cómo puede el derechista vitorear su devoción a la propiedad privada y la libre empresa cuando al mismo tiempo está a favor de la guerra, el servicio militar obligatorio y la proscripción de actividades y prácticas no invasivas que él considera inmorales? ¿Y cómo puede el derechista estar a favor del libre mercado cuando no ve nada de malo en los vastos subsidios, distorsiones e ineficiencias improductivas involucradas en el complejo militar industrial? El libertario, que se opone a cualquier agresión privada o grupal contra los derechos a la persona y la propiedad, ve que a lo largo de la historia y en la actualidad siempre hubo un agresor central, dominante y avasallador de todos estos derechos: el Estado. En contraste con todos los demás pensadores, de izquierda, de derecha o de posición centrista, el libertario se niega a darle al Estado aval moral para cometer acciones que en opinión de casi todos son inmorales, ilegales y criminales si las lleva a cabo una persona o un grupo en la sociedad. El libertario, en suma, insiste en aplicar la ley moral general sobre todos y no hace ninguna excepción especial para personas o grupos.
Pero si, por así decirlo, vemos al Estado desnudo, nos damos cuenta de que está universalmente autorizado e incluso incentivado para realizar todos los actos que los no libertarios consideran crímenes reprensibles. El Estado habitualmente comete asesinatos masivos, a saber, la guerra o, a veces, la represión de la subversión. Participa en la esclavitud respecto de sus fuerzas militares, utilizando lo que llama servicio militar obligatorio, y su existencia depende de la práctica del robo forzado, a la que denomina impuesto. El libertario insiste en que, independientemente de que estas prácticas sean o no apoyadas por la mayoría de la población, no son pertinentes a su naturaleza, que sea cual fuere la sanción popular, la guerra equivale al asesinato masivo, el servicio militar obligatorio es esclavitud y los impuestos son robos. En suma, el libertario es como el niño de la fábula, que se obstina en decir que el emperador está desnudo. Con el transcurso de los años, la casta intelectual de la nación ha provisto al emperador de una especie de pseudo-ropas. En siglos pasados, los intelectuales afirmaban al público que el Estado o sus gobernantes eran divinos, o al menos investidos de autoridad divina, y que por lo tanto, lo que para una mirada inocente e inculta podía parecer despotismo, asesinatos masivos y robo en gran escala, no era más que la acción benigna y misteriosa de la divinidad que se ejercía en el cuerpo político. En las últimas décadas, como lo de la sanción divina era algo trillado, los intelectuales cortesanos del emperador concibieron una apología cada vez más sofisticada. Informaron al público que aquello que hace el gobierno es para el bien común y el bienestar público, que el proceso de imponer contribuciones y de gastar funciona a través del misterioso proceso multiplicador concedido para mantener a la economía en un punto de equilibrio, y que, en todo caso, una amplia variedad de servicios gubernamentales no podrían ser realizados de ninguna manera por ciudadanos que actuaran voluntariamente en el mercado o en la sociedad. El libertario niega todo esto. Ve la variada apología como un medio fraudulento de obtener apoyo público para el gobierno del Estado e insiste en que cualquier servicio que verdaderamente preste el gobierno podría ser suministrado en forma mucho más eficiente y moral por la empresa privada y cooperativa. Por lo tanto, el libertario considera que una de sus tareas educativas primordiales y más desagradables consiste en difundir la desmitificación y desacralización del Estado. Tiene que probar reiteradamente y en profundidad que no solo el emperador está desnudo, sino que también lo está el Estado democrático, que todos los gobiernos subsisten gracias a su imperio abusivo sobre el público, y que ese imperio es lo contrario de la necesidad objetiva. Lucha por demostrar que la misma existencia del impuesto y del Estado establece necesariamente una división de clase entre los explotadores gobernantes y los explotados gobernados. Trata de poner de manifiesto que la tarea de los cortesanos que siempre han apoyado al Estado es crear confusión para inducir al público a aceptar el gobierno del Estado, y que estos intelectuales obtienen a cambio una porción del poder y del dinero mal habido extraído por los gobernantes a los engañados súbditos. Tomemos por ejemplo la institución del impuesto, que según los estatistas es, en cierto sentido, realmente voluntaria. Invitamos a cualquiera que verdaderamente crea en la naturaleza voluntaria del impuesto a negarse a pagarlo, y entonces verá lo que le sucede. Si analizamos la imposición de tributos, encontramos que de todas las personas e instituciones que constituyen la sociedad, solo el gobierno consigue sus ingresos por medio de la violencia coercitiva. Todos los demás en la sociedad obtienen sus ingresos sea a través del obsequio voluntario, albergue, sociedad de caridad, club de ajedrez, etc., o mediante
la venta de bienes o servicios voluntariamente adquiridos por los consumidores. Si cualquiera que no fuese el gobierno procediera a imponer un tributo, este sería considerado sin lugar a dudas como una coerción y un delito sutilmente disfrazado. Sin embargo, los místicos arreos de la soberanía han enmascarado de tal modo el proceso que solo los libertarios son capaces de llamar al cobro de impuestos como lo que es: robo legalizado y organizado en gran escala.